Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre reforma de la PAC, con el que desde Plataforma Tierra queremos contribuir a aportar conocimientos sobre las grandes novedades presentadas por la Comisión en el mes de julio con la propuesta de marco financiero plurianual y propuesta de reglamentos, entre ellos del reglamento PAC. Es un webinar que ha despertado muchísima expectativa. Rozamos los 500 inscritos y es bueno, pues señal del interés que despierta la materia. Recordar que el debate en Plataforma Tierra lo mantenemos también con aportaciones de diferentes colaboradores y que este webinar tendrá una continuidad el jueves por la tarde a las 4:30 con un segundo webinar en el que analizaremos esta misma propuesta, en este caso escuchando las primeras impresiones de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de cooperativas agroalimentarias y de la coalición por otra PAC. En este webinar hemos querido mantener un poco el formato y os agradezco mucho a los que participasteis en febrero, Ricard, José María, Rosa, que no pudiste por agenda hacerlo, pero hoy sí. Elena en aquella ocasión se pudo y nos puede acompañar, en el que analizamos el documento de la visión sobre la agricultura en Horizonte 2030 presentado por la Comisión y hemos querido repetir el mismo formato y panel que en aquella ocasión, así que agradezco especialmente a Ricard Ramón que nos pueda acompañar en momentos que sé que después del parón de verano son especialmente ajetreados. Gracias, Ricard, jefe de la Unidad de Perspectivas Políticas en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Y tras la presentación, la exposición de Ricard de la propuesta presentada por la Comisión, le daré paso en primer lugar a Rosa Gallardo, catedrática del Departamento de Economía de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba. Y a continuación a José María Sumsi, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del CIGRAN, para que hagáis, Rosa, José María, vuestros comentarios en cuanto a la capacidad que tenemos con este nuevo marco regulatorio presentado por la Comisión de dar respuesta a los problemas que identificamos en el sector agroalimentario. Y luego trataremos de dejar el mayor tiempo posible para el debate con todas las personas que estáis conectadas. Como siempre, os pido que las preguntas que queráis hacer llegar las formuléis a través del chat. Las trataré de ir organizando y pido hoy especial paciencia, sobre todo comprensión, si no soy capaz de sintetizar o alguna pregunta se queda en el tintero, porque me imagino que con el elevado número de personas que estáis asistiendo al webinar y las dudas e inquietudes que nos genera a todos, pues alguna seguro que no podré recoger o no seré capaz de recoger. Nada más por mi parte, de nuevo la bienvenida a todos, el agradecimiento de vuestro interés en este webinar, recordar todo el material y actividades que tenemos en Plataforma Tierra y paso a darte la palabra. Ricard, muy buenos días, gracias de nuevo por participar. Te paso la palabra. Buenos días, gracias a todos, gracias en particular a la plataforma Tierra por organizar estos distintos webinars, el de hoy y el siguiente esta semana, para precisamente entrar a fondo en esta reforma de la PAC. Y agradecer también en general pues todos los esfuerzos que estáis haciendo para que la información de las novedades de lo que es la legislación europea en el ámbito de agricultura y desarrollo rural, pues intente llegar a todos los rincones y llegue pues a quien más interesa, y es a los propios agricultores, cooperativas y al propio sector. Además, bueno, el formato de hoy pues es muy interesante. Yo os voy ahora a presentar las líneas generales de esta reforma de la PAC y la verdad es que por mi parte pues muy agradecido de organizar el debate con Rosa y con José María y con todos los más de 500 que estáis aquí conectados. Hago ya la misma reflexión que ha hecho Nacho. Sí, aquí veo ya mi presentación, pero vete para el principio. Hago ya también Que la la he misma. puesto desde ahí, voy a conectar. Un Hago ya segundo. la misma, el mismo comentario
que ha hecho Nacho, como somos 500, pues bueno, pues y la información pues es mucha, pues seguramente que yo haré lo posible por parte de la Comisión Europea para aclarar todas las dudas y comentarios y reflexiones al respecto, pero bueno, si algo nos queda en el tintero, pues aquí estamos y cualquier día podemos, pues será un placer continuar pues esta discusión. En este sentido, esto es un debate que se abre ahora y que por parte nuestra pues estamos ahí dispuestos a continuar y proseguir estos debates. Pues vamos entonces yendo pues más al grano de Es la... este. Perdón. Ahí, ahora, ahí la tienes, ahí la tienes. Ahora, sí, sí, él Se empeñaba en ir a la financiación. se Perdóname, empeñaba la Ricardo. financiación, ahí tienes. Bueno, empezaremos hablando pues y me voy a detallar un poco, esta reforma, me voy a detallar un poco la parte financiera, que creo que merece especial atención y también voy a focalizarme en algunos puntos que sé que son de debate y que interesan pues, de un modo en particular en esta discusión de hoy. Empezaremos con la siguiente diapositiva, bueno, un poco la visión general, el marco financiero. Aquí hay una novedad, una cosa importante que yo creo que también explica pues parte de cómo está funcionando el debate. Los que seguís en la PAC desde hace años, estamos, yo entre ellos también un servidor, estamos acostumbrados a que la Comisión Europea presentara un marco financiero, unas propuestas de lo que sería el presupuesto multianual y después, unas semanas después o unos meses incluso, pues se iba al detalle de las distintas políticas, ¿no? Entre ellas las de la PAC. ¿No? De ahí que el debate público, pues bueno, estábamos todos acostumbrados a que hubiera un debate público sobre los aspectos, el gran debate del presupuesto y después, unas semanas, unos meses más tarde, llegaba el debate más concreto de las herramientas, los instrumentos de la PAC. Esta vez, pues todo ha llegado el 16 de julio en un golpe, ¿no? En un golpe y esto, pues bueno, requiere por nuestra parte también unos esfuerzos de pedagogía para explicar tanto el presupuesto como la PAC y también por qué esto es así en esta PAC, donde claramente hay una serie de prioridades europeas que nos obligan a poner a poner el foco de atención en algunos aspectos hasta ahora quizás menos atendidos, como es las sinergias con otros fondos, la necesidad de avanzar hacia una mayor integración y un mejor uso de todos los fondos europeos. Aquí, como podéis ver, pues bueno, más o menos se sigue la senda de lo que han sido los presupuestos europeos de los últimos años. Como sabéis, de hecho hay un techo, hay unos límites que nos imponen los propios tratados en lo que puede ser el presupuesto europeo. Y aquí pues mantenemos este techo, como podéis ver, hay este 1,15% del Producto Interior Bruto, que es lo que es el presupuesto europeo todo en general, pero eso sí, yo creo que ahí vale la pena centrarse, hay un 0,11% del Producto Interior Bruto Europeo que va a ir a pagar, a pagar la deuda que se ha adquirido en el último periodo financiero, donde fue por primera vez en la historia de la Unión Europea, como sabe, algunos imagino que recordaréis, en el periodo... en la reacción europea al COVID-19, por primera vez el presupuesto europeo se endeudó. Y de ahí tenemos pues, las políticas New Generation, que tenemos ahí por todas las regiones, por todos los territorios, los fondos Next Generation, que ahora hay que devolver. Hay que ir devolviendo en estos años. Volviendo entonces, esto un poco para presentar el panorama general. Este presupuesto europeo, ahí hablo del presupuesto europeo, de todo. Mayor flexibilidad en todo el presupuesto, de modo que Europa tenga la capacidad de actuar y reaccionar con rapidez. Una de las críticas que se han hecho al presupuesto europeo en los últimos años, no solo en agricultura, que también, pero en general, es que el mundo es el que es. Y no os tengo que contar cómo está el mundo. Y la realidad climática, económica, es la que es. Tampoco os la tengo que contar. Fruto de la geopolítica, fruto del cambio climático, fruto de esta realidad, necesitamos ser capaces de reaccionar de un modo más rápido a nivel europeo y de utilizar el presupuesto europeo con mayor rapidez. De ahí la necesidad de flexibilizar mejor el presupuesto europeo. Esto es muy importante.
Esto es muy importante y además lo hemos vivido pues en España sin ir, sin tener que ir más lejos, pues bueno, hace pues menos de un año, pues por ejemplo, pues el caso de la DANA en Valencia, nos ha obligado a reaccionar a todas las administraciones y a ser reactivos con un volumen muy grande de recursos y de gestionar unas crisis que hasta ahora pues no habíamos tenido que atender. De ahí la importancia de flexibilizar el presupuesto. Y de ahí que aspectos como a veces, ¿y de dónde viene este dinero? No, es que esto viene del segundo pilar de la PAC. No, pero es que esto vendrá de la cohesión o viene de los Next Generation. No, es que a ver, intentemos ser, ahora que lo planificamos todo, intentemos planificar de un golpe, de un modo coherente. Tenemos al mismo tiempo los programas europeos se intenta hacerlos más sencillos, más racionalizados, armonizados entre ellos para facilitar pues, las oportunidades también de los operadores. Al mismo tiempo las necesidades locales, y de ahí pues que los Estados miembros, regiones, continúen teniendo esta flexibilidad que ya tienen hoy las administraciones, lo que es hoy el PPAC y las medidas de desarrollo rural, donde las administraciones nacionales, regionales, tenéis ya un amplio margen de maniobra. Se sigue esta senda, de hecho se sigue esta senda de mantener esta flexibilidad para los estados. Eso sí, en algunos temas muy importantes y relevantes a nivel europeo se mantiene de un modo pues, más asertivo la necesidad de garantizar unos parámetros comunes. Tenemos también una cosa muy importante y es el impulso hacia la competitividad. Esto es un parámetro general del nuevo presupuesto. Y hay también un paquete nuevo en cuanto a recursos propios. Esto me gusta, yo siempre lo repito y lo repito sobre todo aquí pues en casa. Los que hemos crecido y hemos vivido pues la adhesión de España en Europa y la importancia de los fondos europeos en España. Yo lo repito siempre y me lo habréis oído muchas veces. A ver, el dinero, los fondos europeos no llueven, no es agua de la lluvia. Los fondos europeos vienen de las 27 haciendas que pagan al presupuesto europeo. Esto conviene tenerlo presente, ¿no? Porque el presupuesto europeo viene de las recaudaciones de los países. De ahí la importancia de que lo que llamamos los recursos propios también, pues bueno, pues facilitemos para que unos mecanismos para que haya unos ingresos adecuados al presupuesto europeo. Entonces, moviéndonos para la siguiente diapositiva, ahí tenemos el panorama general de todo el presupuesto europeo, estos 2 billones billones de euros. A veces los billones dependen qué lengua los utilicemos y a lo mejor si tengo por ahí algún error me lo corregís. A veces los billones no es lo mismo, como sabéis, en inglés que en castellano o en francés. Pero bueno, tenemos de hecho en inglés son 2 trillones, pero en español yo creo que son billones. Lo importante es que tenemos 800 de este nuevo presupuesto europeo, donde pasamos de 52 planes o programas capítulos financieros a 16. Y de ahí que se han fusionado muchos elementos de este presupuesto europeo. De ahí que, como podéis ver, la parte más importante son estos 865 mil millones que van a lo que son los futuros planes de asociación nacionales y regionales. Estos 865 mil millones integran la PAC, integra la financiación de la PAC, pero integran también la política de cohesión y lo que eran y lo que han sido estos años, pues lo que han sido estos fondos Next Generation, estas intervenciones que se han hecho en el presupuesto europeo y que han ido a las haciendas nacionales y regionales, ¿no? y a dinamizar la economía europea de estos años. Ahí se ha creado ahora un nuevo fondo que integra todas estas nuevas necesidades territoriales, entre ellas la PAC, para abordar estos retos de un modo más integrado y más ágil. Una cosa nueva, importante, es que por primera vez el presupuesto europeo será indexado, que esto es otra novedad. Y de hecho, si la inflación, por lo que sea, se dispara pues más allá del 3%, el presupuesto europeo se va a ajustar. Bueno, y si baja por debajo del 1%, pues también. Como todos los otros periodos, se han hecho los cálculos con un 2%, pero en este caso, si hubiera desviaciones, pues va a haber un ajuste. Esto es una novedad importante. Entonces, pasamos a
un poco cómo se desglosan estos 865.000 millones que van a los planes de inversión y reforma. Ahí tenemos, dentro de ahí tenemos agricultura y pesca, con 300, donde como mínimo hay asignados unos fondos que, para decirlo de algún modo, nadie puede tocar. O sea, dentro de los 865.000 hay unas partes que son un mínimo que nadie puede tocar y que ya están directamente asignados, ¿no? De ahí hay estos 302.000 millones de euros claramente ya asignados al sector agrícola y pesquero, y que incluye también la reserva de crisis, pero esto, insisto, esto es un mínimo. Esto es un mínimo que después con el resto de los fondos, del resto de los fondos de estos planes nacionales, pues se va a aumentar, los Estados miembros lo van a aumentar de acuerdo con las necesidades de cada territorio. Hay un mínimo para regiones menos desfavorecidas, un criterio importante de la cohesión, y ahí hay unos criterios horizontales a nivel de plan común. Por ejemplo, un 14% a nivel de objetivo social. Esto conviene insistir, este 14% no cuenta la parte no incluye, no tiene que cubrir la parte específica ya determinada para la PAC. Y después sí que en cambio hay un 43% dedicado a clima y medio ambiente, donde eso sí, para este 43% de clima y medio ambiente, pues ahí sí que es a nivel de plan, y ahí la PAC tiene que contribuir a este 43%. Después hay otros aspectos concretos que adquieren relevancia. Por ejemplo, el Catalyst Europe son estos 150.000 millones en préstamos para los estados que pensamos que van a dar juego y que pueden ofrecer oportunidades interesantes. Dicho esto, voy a ir al detalle en la siguiente diapositiva. Creo que merece un poco para entender, para entender mejor cómo se organiza esta financiación. Sobre todo en el caso particular de la PAC. Hemos oído ahí, hay recortes, hemos oído ahí todo tipo de cifras, todo tipo de cálculos. A ver, nosotros pensamos que no se puede hablar de recorte, porque, a ver, para hablar de recorte, pues tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas. El a dónde vas aún no está confirmado, ¿no? Sabemos el punto de partida, pero el punto final de los fondos que van a ir determinados específicamente a la PAC aún no están prefijados. Eso sí, hay un mínimo y es un mínimo muy ya establecido, que son estos 293.700 millones de euros reservados para ayuda a la renta. Cuando decimos ayuda a la renta, aquí ahora hay un nuevo, se habla de ayuda a la renta de un modo más general a lo que hemos utilizado hasta el momento. Básicamente estas son las medidas que van al bolsillo del agricultor. Y si me permitís, pues una cierta simplificación. O sea, estos 293.000 700.000 millones de euros incluyen pues las nuevas ayudas acopladas y desacopladas, pero incluyen también las inversiones, las ayudas a pequeños agricultores, las medidas agroambientales, incluyen pues el grueso de la PAC de lo que son las medidas que van a los agricultores. ¿Qué pasa? Las otras medidas que tenemos hoy en los planes estratégicos, que no están incluidas o que no van directamente a los agricultores, por ejemplo, programa LEADER, para ponerlo de un modo general, o las infraestructuras, tienen que ser financiadas con el resto de estos planes, donde tenemos 452.964 millones de euros disponibles. Eso es importante, ahí falta una M. Eso es importante, porque por ahí oímos todo tipo de comentarios, sí, que el desarrollo rural, que no existe el desarrollo rural o que nos hemos olvidado del segundo pilar. No, a ver, los dos pilares se han fusionado, efectivamente, pero todas y cada una de las herramientas que existen hoy en los planes estratégicos existen y van a existir en la nueva PAC. Eso sí, hay unas medidas que incluyen todo el primer pilar actual y el grueso del segundo, medidas agroambientales, inversiones, que tienen ya una financiación garantizada. Hay otras que no la tienen garantizada ex ante y será el Estado miembro el que va a decidir qué parte de estos 452.000 millones de euros van a estas otras medidas. Después, una cosa muy importante es que dentro de ahí y dentro de estos 293.000 millones de euros, y es muy importante, tenemos 4 medidas, en particular
el pago degresivo, los pagos acoplados, la ayuda al algodón, que es muy concreta, y los pagos a pequeños agricultores, donde continuamos y mantenemos el régimen actual 100% financiado, 100% financiado por el presupuesto europeo. El grueso de los pagos directos continúa siendo 100% financiado por el presupuesto europeo. El único cambio práctico es que los actuales ecoesquemas, que sí que hoy son financiados al 100% por el presupuesto europeo, en el futuro forman parte de un capítulo mucho más general de medidas ambientales y van a ser pagos cofinanciados. Pero el resto de los pagos directos actuales continúan siendo financiados al 100% por el presupuesto europeo. Una cosa importante que también añado aquí es que hay este mínimo para las regiones menos desarrolladas, 217.000 millones de euros. Aquí, por ejemplo, es importante porque en España tenemos, creo que son 4 regiones, creo que es Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y las 2 ciudades autónomas que tienen la categoría de menos desarrolladas. Las intervenciones de la PAC como líder en infraestructuras que se hagan en esas regiones cuentan para este mínimo de gasto para este tipo de regiones. Y después una cosa muy importante, fundamental, es que tenemos, hay una, como siempre, en el presupuesto europeo, una parte que no se distribuye ex ante entre los 27, sino que nos quedamos a nivel europeo, ¿no? En la hucha europeo. Y esto es lo que ahora llamamos la facilidad europea. Y ahí tenemos, y es muy importante, esta facilidad tiene mucho dinero. Ahí, por ejemplo, tendremos la promoción, los programas de promoción, cosas que hacemos actualmente, eso se mantiene. Eso sí, y ahí tenemos ya garantizados 6.300.000 millones de euros, los 6,3 básicamente son los 6,3 mil millones, 6,3 entre 9 a 7 años, perdón, a 7 años son 900. Los 900 os sonarán, es 2 veces los 450 de ahora. O sea, los 450 millones de euros actuales de la gestión de crisis se duplican a 900 millones. De ahí que la reserva de crisis básicamente se duplica. Este es el panorama general a nivel financiero y por eso me he querido detallar ahí. Voy a continuar. Después tenemos, obviamente, Horizonte, muchas otras oportunidades que continúan ahí. De hecho, aumentan en cuanto a competitividad, pero que hoy le prestamos menos atención y podemos pasar hacia otras slides. La nueva PAC, pasando y moviéndonos pues, más al detalle, es más simple. ¿Cómo responde, de hecho, a la visión? La visión que pues, presentamos en febrero y que fue muy bien recibida, planteaba ya esta línea directriz. Una PAC que tiene que ser más simple, con menos detalles, más enfocada al rendimiento, la performance que decimos aquí, basada en la experiencia actual. De hecho, los nuevos planes que van a integrar otras políticas se visten sobre la experiencia de los planes estratégicos actuales. Hace 7 años pusimos el primer pilar y el segundo en un único plan. Y ahora aquí, en este nuevo plan, en este plan, se añade también la política de cohesión en un único plan nacional. Eso sí, dentro del plan continuará habiendo capítulos sectoriales o regionales, habrá un capítulo para la PAC que podría pues, equivaler al actual, lo que son el actual PPAC, y en cierto modo pensamos que hay espacio para mantener y mantener lo bueno de la experiencia actual, que pensamos que ha sido positiva. Hay esta flexibilidad en algunos de los aspectos que iremos también desarrollando con más detalle. Flexibilidad para los agricultores, y eso es muy importante, es la idea de evolucionar de obligaciones a incentivos. Esto nos ha llegado, ¿no? Y es la reacción que vemos por todas partes de los agricultores, la necesidad de tener menos requisitos obligatorios, menos condicionalidad, menos obligaciones, ¿no? Y más incentivos. Esta es la música, de hecho, que se ha incorporado en esta reforma. Más previsibilidad, al mismo tiempo previsibilidad y focalización. De ahí que hay este mínimo garantizado hasta el 2034 y hay estos 293.000 millones de euros garantizados ya hoy hasta el 2034 y esto pues de hecho ningún otro sector de toda la economía europea tiene en el presupuesto europeo un mínimo de apoyo a sus ingresos garantizado hasta el 2034. E insisto, eso es solo un mínimo, porque va a ser probablemente mucho más. Y eso sí, tenemos que trabajar en estas sinergias con los otros fondos y ahí, pues bueno, a mí me gusta poner ejemplos concretos y vosotros conoceréis mejor que yo, pero si yo lanzo la palabra regadíos, en España, ¿quién paga los regadíos? Pues a mí me vienen los planes de desarrollo rural, por ejemplo,
me vienen los fondos de cohesión, que tienen también programas regionales, donde se pagan algunas de las inversiones en regadíos. Me vienen también a la cabeza, por ejemplo, creo que son 400.000 millones, no, 600 millones en los PERES, ¿no? Los PERES, lo que serían, ¿no?, los fondos de los Next Generation. A mí me vienen, simplemente sin pensar mucho, me vienen ya a la cabeza, en el caso de España, 3 fuentes distintas de fondos europeos que pueden ayudar y que contribuyen a modernización de regadíos. Pues bueno, ahora aquí la comisión, dado que ahora lo planificamos todo de un golpe, pues decimos, bueno, administraciones, nos organizamos para que, bueno, y los agricultores, obviamente, me faltaría más, obviamente, que los agricultores pagáis los regadíos, pero hablaba de fuentes de financiación de fondos europeos. Yo he citado tres fuentes, probablemente hay más. Y los fondos nacionales, obviamente. Lo que yo me refería es que, bueno, ahora hay un plan único y en este plan único las administraciones nacionales, el Ministerio de Agricultura, las autoridades competentes tendrán que organizar, en el caso concreto de los regadíos, pues cómo se van a organizar estos distintos fondos, que insisto, todo va a ir en un único plan nacional, donde después podrá haber medidas nacionales, medidas regionales, habrá lo que equivale ahora al segundo pilar, puede haber todo tipo de medidas, ahí hay flexibilidad para los Estados miembros en función, pues obviamente, del orden constitucional. Y un tema muy importante, la resiliencia. Obviamente, todos lo sabemos, la resiliencia. Cuando no hay una sequía, tenemos inundaciones. Cuando no hay una crisis geopolítica, pues de un lado del planeta nos viene del otro lado del planeta. La resiliencia es la prioridad y por eso se ha duplicado los fondos de gestión de crisis y se presta un mayor apoyo a la necesidad a esta red de seguridad. Continuando en la presentación, las sinergias ya lo he desarrollado. El reparto de funciones, como veréis, se corresponde bastante al actual. De hecho, esta misma diapositiva, algunos la visteis en 2018, cuando presentábamos la PAC del 2018, porque básicamente estamos trabajando en la misma lógica, la de una división de competencias, de responsabilidades más clara entre Estados y Unión Europea. Y de ahí que la lógica, todo lo que se ha hecho de indicadores, de indicadores de resultado, de ejercicio de lo que llamamos de rendimiento, de performance, que los esfuerzos que han hecho las administraciones en el PPAC actual, siguen ahí, van a seguir exactamente ahí. De hecho, son otras políticas, son otros sectores que se tienen que no estaban ya, que aún no estaban al día y que se van a tener que adecuar a esta dinámica precisamente de actuar en función de la performance y del rendimiento. Ahí sí que hay cosas concretas, por ejemplo, las recomendaciones ahora adquieren un tono más formal. En el periodo pasado se hicieron, pero no estaban recogidas en la base jurídica, ahora están previstas ahí que el Estado, antes de hacer el plan, por cierto, no hay el requisito que había antes, que hicimos, de los DAFOs, que todo es el análisis de necesidades y que a muchos os suena, pues todo este esfuerzo ahora es mucho más light. Eso sí, habrá una discusión y una negociación entre Estado y Unión Europea basada en unas recomendaciones donde la Unión Europea dirá, bueno, la Comisión, pensamos que España, pues debido a estos problemas, pues por ejemplo, pues bueno, pues tienes que priorizar este tema y esperamos que, pues por ejemplo, la adaptación al cambio climático pues se atenga adecuadamente o que se atenga pues adecuadamente pues determinados retos a nivel de gestión hídrica, o etcétera, etcétera. Estos son aspectos concretos que en función de cada Estado miembro, porque bueno, no cada país es el mismo, pues la Comisión va a adecuar estas recomendaciones. Moviéndonos a la siguiente slide. 10 minutos, Ricardo. Muy bien, 10. Muy bien. Bueno, muy bien. Yo en mi cronómetro me salían menos. Gracias. ¿Cómo se simplifica? La simplificación. La simplificación. Muy importante. La integración de los dos fondos en uno. Para el agricultor esto no tiene por qué tener repercusiones. Yo me gustaría insistir, porque cuando oímos cada momento que hay que mantener los dos pilares, los dos fondos. Bueno, a ver, para el agricultor que una cosa venga de un fondo, que venga de otra, sí. Lo que importa es que el contenido esté ahí. Y en esta PAC, la de ahora, hay rigideces y problemas derivados de tener dos fondos y no tener uno.
el mínimo a ecosquemas, ¿no? Cuando tenemos las agroambientales que hacen las comunidades autónomas. Pues bueno, y el mínimo ecosquemas y que hay que gastar cada año a ecosquemas. Esto es una rigidez, es una rigidez. Y pensamos que el hecho de tener los dos fondos juntos nos permite planificar ex ante qué queremos hacer con el medio ambiente y ahí no tenemos ahí, no entramos ahí en necesidad de mover dinero para un pilar o para el otro. Determinamos desde el principio, bueno, cuál es la prioridad a nivel ambiental y de ahí que no tenemos, pues, no tenemos pues, los límites que nos genera hoy en día el hecho de tener dos pilares. Eso sí, dentro de cada estado pues hay las administraciones competentes y cada estado se organizará en función de cómo decida organizar los distintos instrumentos de la nueva PAC. Hay más margen, como he dicho, en el diseño, planificación y herramientas. Las simplificaciones, algunas de las simplificaciones son, de hecho, algunas de las definiciones son más simples. Por ejemplo, cosa muy importante, los pagos a tanto alzado. Los pagos a tanto alzado, ahí sí que adquieren una mayor relevancia. La posibilidad de determinar mayor número de pagos, no en función de la superficie, sino en función de nuevos criterios. Esto es muy importante. Hasta ahora lo teníamos solo para el régimen de pequeños agricultores. En el futuro se puede determinar en el nuevo pago desacoplado grupos, territorios, y crear fórmulas donde el pago no dependa del número de la superficie concreta que el agricultor declara. Esto después pondré un par de ejemplos. Pensamos que los pagos de tanto alzado son importantes. También en la parte ambiental, ¿no? ¿Por qué los pagos agroambientales tienen que estar basados en pagos anuales, basados en prácticas concretas? A lo mejor la reconversión, la transformación de un sector pues, hacia un modelo pues, sostenible, pues a lo mejor conviene mejor pues, bueno, un pago, 10.000, 20.000 euros para cambiar el modelo de esa explotación, ¿no? Y a poder atender a las inversiones y todo lo que sea necesario. De ahí también que se focalice en algunos grupos concretos, y ahora lo voy a desarrollar, y también se reducen, eso sí, el detalle de algunos aspectos que a nivel burocrático hoy en día limitan el tema a nivel de reglamentos europeos. Los reglamentos europeos, aunque sean dos, el de la PAC y el horizontal, son mucho más ligeros que los anteriores. Moviendo pues a la siguiente, la focalización. Ahí el tema fundamental que os interesa, la nueva ayuda. Hay una nueva ayuda que tiene que ser mucho más focalizada a los agricultores que ejerzan una actividad agrícola en su explotación y que contribuyan activamente a la seguridad alimentaria. El parámetro de definición de agricultor activo continúa en manos del Estado. Ahí hemos trabajado en lo que serían los parámetros actuales y pensamos que es a partir de la experiencia actual de lo que es la definición de agricultor activo, los Estados miembros deberán intentar avanzar y ser más focalizados. De hecho, el apoyo debería ir a los agricultores que preeminentemente dependen de la actividad agrícola. Hay una degresividad obligatoria a partir de 20.000, de los 20.000 euros por... Aquí hay 20.000, no, son 25.000. Y después con el capping a 100.000. Eso sí, la degresividad y capping es solo para el pago desacoplado. No incorpora los pagos agroambientales, no incorpora los pagos acoplados. Yo creo que esto conviene tenerlo presente. Y el apoyo va hacia estos agricultores que más lo necesiten. Yo sé que esto es un tema que requiere un poco de debate, lo de la necesidad. A veces en algunos idiomas, en algunas culturas, eso se ha interpretado como dar el dinero al más pequeño, al más pequeño, al más pobre, al que tiene unas mayores dificultades. No tiene por qué ser necesariamente así. O sea, el concepto de la necesidad es un concepto que, eso sí, dependerá de cada Estado miembro, pero pueden ser grupos concretos. Hablamos de jóvenes, donde hay un consenso social que los jóvenes, pues tienen, debido a que empiezan, pues tienen unas mayores necesidades, o mujeres. En España ya hay ejemplos, ¿no? Tenéis ya el ejemplo, ¿no? De un apoyo complementario a mujeres, ¿no? O grupos concretos en territorios concretos, en regiones concretas, que en función de las necesidades de ese territorio, pues esa ayuda tiene que ser mayor que en otro territorio o en otro grupo. Y con estos mínimos y máximos de 130 a 240, los pagos acoplados aumentan y, eso sí, y aumenta también las cantidades a tanto alzado que se pueden dar a los pequeños. Voy a ir ágil porque creo que ya se me está acabando el tiempo, Ignacio. Creo que me quedan
3 minutos, 5. ¿Cuánto me queda? 5. Va, 5 minutos. Aquí lo podéis ver muy bien, el nuevo enfoque a la renta. Un concepto clave, el concepto de diferenciación del pago. Aquí me gustaría decir que España, en este ámbito, España es de los países que está ya más avanzado, porque España lo que ha hecho en la PAC actual es ya diferenciar el pago en función de unas regiones agronómicas. La diferenciación, ¿qué implica? Implica que el Estado miembro va a diseñar, va a elegir unos grupos, territorios, que van a requerir una particular atención. De modo que ahí tendría que haber, pues bueno, territorios concretos, grupos que, en función de su situación concreta, a nivel de renta, a nivel de parámetros económicos, pues tendrán un apoyo mayor o menor. Aquí podéis tener este ejemplo donde podéis ver con agricultor 1 pues puede estar a 20.000, el otro pues a lo mejor puede tener más. Se aplica perdonad, no, son 20, es que yo os he dicho 25, son 20. Son 20, son 20. Perdona, yo os he dicho 25, perdonadme. Estaba bien estaba bien la diapositiva, disculpadme. Con el tope a 100.000. En el reglamento no se prevé, en este momento, en la propuesta no se prevé tener en cuenta los salarios y la mano de obra, que sí que hoy en día es así en la PAC actual. Y ahí me gustaría aclarar, esta focalización implica este pago desacoplado, que en la práctica, ¿qué viene a ser este nuevo pago desacoplado? Viene a sumar en un único pago lo que hoy son 3, lo que hoy es el pago base, el pago complementario, el CRIS, el pago redistributivo y la ayuda complementaria a jóvenes. Básicamente estos 3 pagos quedan unidos en uno, donde el Estado tendrá esta flexibilidad para determinar estos grupos concretos. Ahí se suma, después tenemos la ayuda también asociada y obviamente los pagos para zonas desfavorecidas que continúan ahí, y la posibilidad pues del régimen, que no es una posibilidad, de hecho está como obligatorio, con un parámetro hasta 3.000 euros para el tanto alzado para los pequeños. Pasando, y ahora ahí voy a ir ya agilizando, aquí tenéis un ejemplo que está en inglés, y lo siento que está en inglés, pero ahí podéis ver pues bueno, algunos casos concretos que podría haber, donde los agricultores, de lo que sería pues esta focalización, pues unos ejemplos donde, perdonadme ahí que esto está en inglés, lo voy a traducir para la presentación final que os mandaré. Un concepto importante es que estos grupos concretos, el apoyo que tengan puede ser por hectárea, pero puede ser también a tanto alzado. O sea, el Estado puede determinar, por ejemplo, que el apoyo este apoyo del pago degresivo a jóvenes, por ejemplo, o mujeres, tengan un pago concreto a tanto alzado. Esto pues es una de las posibilidades, o que los agricultores de una determinada zona, un determinado territorio, debido a las necesidades concretas de ese territorio, pues puedan tener un pago a tanto alzado que no dependa de su superficie. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo donde se prevé pues, que una mujer, en el primer ejemplo, hay 250 euros por hectárea al joven, ¿no? Y a la mujer se le dan 2.000 euros añadidos de pago a tanto alzado, y en la zona de montaña se le añaden también, un montante independiente del que tendrían en las indemnizaciones compensatorias. Un poco para que veáis un poco las múltiples posibilidades, que son muchas, para que el dinero vaya realmente donde es más necesario y puede ser, y donde el dinero pues, puede ser más útil. Yendo, y ahora ahí voy a ir. Minuto final. Minuto final. Pasamos y ahora hay un poco para que tenemos ahí unas cuantas... la ayuda asociada aumenta, y una cosa ahí, simplemente, y ahí me voy a cortar, la arquitectura verde, se mantiene la filosofía de la actual arquitectura verde con elementos, con los pagos pues, voluntarios para los agricultores. La gran novedad, ¿cuál es? La condicionalidad, tal y como la conocemos hoy, las BECAMS, las buenas prácticas agronómicas, de obligado cumplimiento para cualquier agricultor europeo que reciba los pagos directos. Estas BECAMS dejan de existir. Eso sí, tendremos unos parámetros europeos de prácticas que se llaman de protección. El Estado deberá determinar algunas prácticas concretas, pero no las fijamos a nivel europeo. Será el Estado, que serán de obligado cumplimiento al agricultor, pero la gran novedad, y ahí viene lo del incentivo, se va a pagar por ellas. Las nuevas medidas agroambientales van a poder pagar por ellas. Y
Eso sí, los ecosquemas y medidas agroambientales se fusionan y, eso sí, corresponderá a cada Estado miembro a organizarlas, a organizarlas y organizar estos nuevos pagos ambientales. Yo lo dejo ahí, creo que es suficiente para el debate. Quizás si puedes pasar un... no, no, lo dejo ahí. Mi presentación es más larga, es más larga y he añadido también aspectos importantes pues, de otros fondos, algunos aspectos también importantes a nivel de gobernanza que los tengo en la presentación, pero yo creo que aquí convenía ahora en esta media hora centrarnos en estos parámetros generales. Gracias a todos por vuestra atención. Pues estupendo, Ricard. Gracias además por ajustarte al tiempo, que hay mucho material y no era fácil. Y sin más, Rosa, bienvenida. Gracias de nuevo por participar. Te paso la palabra. Rosa, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Ignacio, y muchas gracias a Cajamar, ¿no?, por la invitación para participar en este webinar. Buenas tardes ya. Y ha sido un placer escuchar a Ricard y bueno, con todo este planteamiento, ¿no?, que nos ha presentado y, bueno, y ahora pues tener la posibilidad de compartir unas breves reflexiones, ¿no?, sobre el futuro de un sector estratégico en el contexto de esta nueva reforma de la PAC, porque está marcada, como acabamos de ver, por ese nuevo marco financiero plurianual y por una propuesta de reglamento que es que establece, ¿no?, las condiciones de apoyo a la PAC en el nuevo periodo de programación. Yo creo que la buena noticia es que estamos hablando de PAC y eso significa que va a seguir habiendo política. Creo que es positivo también que estemos hablando de incentivos, como nos acaban de señalar, pero creo que el momento es muy complicado. Hay dudas, hay mucha incertidumbre y creo que todavía hay mucho, ¿no?, que concretar y que decidir. Y esa negociación, ¿no?, eso que hay que concretar y decidir, pues puede marcar que la dirección de la reforma sea hacia un lado o hacia otro. Y me gustaría comenzar pues recordando algo que a veces en el detalle del debate pues se olvida o no se tiene del todo presente, y es que estamos eso, frente a una política pública cuya misión debe ser responder a los grandes retos del sector y a las necesidades que la sociedad tiene en relación a la agricultura, ¿no? Y por eso creo que en un momento complejo como el que vivimos, garantizar la alimentación de la población pues se convierte en una prioridad, ¿no? Por eso creo que todas las dudas, ¿no?, que se generan ahora, esa incertidumbre, también por esa falta, ¿no?, de concreción y por esa falta de detalle que todavía queda, pues creo que eso no es bueno ni para el sector ni para la sociedad en su conjunto, ¿no? Es verdad que queda mucho todavía, pero la dirección, ¿no?, de lo que ahora mismo está sobre la mesa, pues está generando esas dudas y también incertidumbre en torno a esa política, ¿no?, que tan importante ha sido para garantizar la viabilidad de un sector estratégico y del sector del que depende la alimentación de la población. El giro es muy importante, como acabamos de ver, en la política y en este cambio de enfoque, ¿no? Pues yo identificaría algunos riesgos de carácter general. El primer riesgo es que creo que la sede común de política agraria común se minimiza. Creo que la PAC como política común ha sido un elemento clave en la construcción europea, no solo por el presupuesto del que ha dispuesto, que también, sino por lo que estratégicamente, ¿no?, pues ha representado para impulsar la competitividad de un sector que nos provee de alimentos y también pues para ha permitido esta política hacer viable explotaciones que proveen de servicios ecosistémicos que son muy demandados por la sociedad y que han permitido, bueno, que tengamos un mundo rural vivo. Una política agraria menos común, un marco supranacional que entiendo es algo más débil, un margen de maniobra enorme para los Estados miembros, pues es el contexto en el que nos movemos ahora y creo que es un riesgo que, bueno, habrá que ver por dónde avanza. Otro riesgo que también identifico, ¿no?, es en este giro, ¿no?, que acaban de comentarnos, pues es una PAC integrada en un sobre nacional único, ¿no? La Comisión pues ha propuesto, ¿no?, que gran parte del presupuesto se asigne a esos planes nacionales que acaban de comentarnos, y será ese sobre nacional
¿no? Preasignado para cada Estado miembro, donde se van a integrar las medidas para la PAC, pero también otros ámbitos de financiación. Esto hace que el presupuesto final de la PAC pues, puede variar, ¿no? En cada país en función de cuánto de ese fondo nacional se quiera asignar a esta política y no a otra. Es verdad que, como muy bien nos han comentado, pues hay un mínimo, ¿no? Esa caja de apoyo a la renta, esos 300.000, ¿no? millones de euros que deberán asignarse obligatoriamente al apoyo a la renta de agricultores, pero bueno, hay un plan país, ¿no? Ese sobrenacional, y ahí pues se generan dudas, ¿no? Acerca de con cuánto presupuesto se podrá contar finalmente en un contexto en el que la PAC está, bueno, pues junto con otras prioridades, ¿no? de financiación que tengan los Estados miembros. Y aquí, bueno, pues habría que recordar, ¿no? que en un momento en el que la seguridad en sentido amplio adquiere una especial relevancia, pues la seguridad alimentaria no debe olvidarse como parte esencial, ¿no? de esa seguridad en sentido amplio, y que debería marcar también las decisiones que ya los Estados miembros adopten. Y bueno, ya para ir finalizando en esta breve intervención, pues destacaría el riesgo de la concentración del esfuerzo en un apoyo a la renta, ¿no? Como acaban también de señalarnos, y la consecuente falta de atención a aspectos esenciales que tienen que ver pues, con innovación o con desarrollo rural. Bien, es verdad que no desaparece del texto, nos lo ha indicado Ricard, pero no tienen financiación garantizada. Entonces, en un contexto en el que hay que, digamos, tomar decisiones de priorización entre distintos ámbitos, ¿no? que pueden apoyarse, pues este es un riesgo que me parece que es muy, muy elevado. Son medidas que quedan en el aire, en un contexto presupuestario que todavía no está pues, definido, ¿no? completamente, quedan muchos detalles, como acaban de señalarnos, y en un enfoque de concentración del apoyo que va a recibir el sector en las ayudas a las rentas, con muchas incertidumbres también, por cierto, sobre quiénes serán los perceptores, ¿verdad? Esa interpretación que pueda hacerse de la necesidad que ahora mismo aparece ahí en la propuesta. Bueno, pues todo esto creo que nos hace dudar, ¿no? acerca de qué apoyo van a tener medidas fundamentales como la ayuda a la innovación o al desarrollo rural, y que se han mostrado fundamentales, ¿no? para este sector. Cierto que se propone una política de cohesión amplia, pero ahí defender la especificidad de lo rural pues, es complicado y probablemente pues, pueda ser insuficiente. El mensaje que se lanza es el de concentrar el apoyo garantizado en la renta y en una ayuda pues mucho más focalizada, pero bueno, quedan todavía muchos aspectos que conocer, que concretar, pero ese mensaje pues quizás deje fuera del foco, deje fuera de la prioridad en la garantía de esos aspectos que pueden formar parte de la solución, como es el desarrollo rural, como es la innovación, y formar parte o resultar imprescindibles pues, para el futuro del sector, y que bueno, no aparecen en el punto de mira prioritario en esta propuesta. Preocupa, por tanto, ¿no? que en un contexto en el que hay muchas e importantes necesidades, pues estos riesgos, ¿no? que se identifican, aunque es verdad que hay todavía mucho camino por recorrer, muchas incógnitas, y bueno, a ver por dónde evoluciona, pero creo que las incertidumbres ahora mismo pues nos mantienen a todos intranquilos acerca de lo que puede ser el futuro, no solo de la política, sino el futuro de un sector para el que la política agraria común ha sido esencial en su construcción y en la capacidad que ha tenido para responder a las necesidades que la sociedad les ha planteado.
Muchas gracias. Gracias Rosa. Y como indicaba, le paso la palabra a José María Sumsi para que haga sus análisis, comentarios y reflexiones. José María, cuando quieras. Muchas gracias a Cajamar por organizar este oportunísimo webinar. Y yo voy a empezar por donde ha terminado Rosa. Creo que efectivamente para los que llevamos muchas reformas de la PAC, esta es una reforma especial, no es un maquillaje. Yo creo que es una reforma profunda en sus aspectos positivos que tiene y en sus bastantes o muchos aspectos negativos, en mi opinión. El primero, el presupuesto, ¿no? El presupuesto, evidentemente, hay una reducción máxima de hasta un 22%, porque es un mínimo lo que se hace para la PAC. Pero claro, el problema es que deja la cuestión de en cuánto se va a reducir de verdad la PAC al Estado miembro. Se le pasa la pelota claramente al Estado miembro, que para evitar ese 22% y dejarlo menos, pues tendrá que reasignar dinero de otras políticas a la PAC, lo cual es discutible y difícil, o aumentar las tasas de cofinanciación nacional, lo cual también es complicado. Suponiendo que se pueda reducir del 22 a, no sé, al 15%, que ya sería un éxito, quedaría todavía un 15% de reducción del presupuesto PAC. Y en un contexto en el que efectivamente se suprime lo del Pilar 1 y Pilar 2, pero no se suprime lo del 100% cofinanciado o cofinanciado. Y evidentemente, si reducimos un 15% mínimo, si no más, el presupuesto PAC, ¿qué es lo que va a pasar? Que la planificación del Estado va a tener una clara tendencia a irse a las medidas financiadas 100%, antiguo Pilar 1, quitándolo del ecoregímenes. Por tanto, como decía bien Rosa, y eso es una mala noticia, en mi opinión, menos dinero para el antiguo Pilar 2 o medidas cofinanciadas que son muy importantes si queremos un sector más sostenible y más competitivo. Para los que pensamos desde hace mucho que hay que reducir el dinero que se da por ser agricultor y en cambio aumentar el dinero que se da por hacer cosas, que pueden desde el tema medioambiental hasta el tema de la innovación y otras muchas, pues verdaderamente esta es una dirección, en mi opinión, incorrecta. El segundo tema que quería plantear es el tema de la focalización. Evidentemente, hay por un lado una degresividad y hay por otro lado esa cosa de los agricultores que más lo necesitan, que pueden ser jóvenes, mujeres, zonas difíciles, pequeños, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, es confuso. El tema de la focalización, en mi opinión, queda confusa. No confundir degresividad con focalización. Para mí la degresividad no es focalización. Para mí la degresividad es otra cosa, que puede tener desde el punto de vista distributivo su impacto favorable, pero reducir el tema de la focalización a la degresividad, yo creo que no se pueden confundir. La degresividad aporta, evidentemente, una cuestión que puede ser de equilibrio y de reducción de presupuesto, pero la focalización no queda clara. Es una focalización, evidentemente, hay distintas posibilidades de focalizar en distintos tipos de agricultor. Importante, eso sí, me parece muy positivo la idea de pasar al pago, digamos, fijo, no por hectárea. Eso da un margen de maniobra interesante, pero efectivamente, en mi opinión, eso no es la focalización como yo la entiendo. Para mí la focalización es centrar el apoyo a los agricultores profesionales, excluyendo a los muy pequeños y a los muy grandes. Es decir, concentrar el apoyo a lo que podríamos llamar esa clase media de agricultores, que son agricultores profesionales. Y yo creo que eso actualmente con esta nueva PAC no se consigue, la degresividad no lo consigue, y lo de concentrar ayudas en jóvenes, nuevos entrantes, mujeres, zonas difíciles, etcétera, pues en parte puede focalizar a ese tipo de situaciones, pero no en la idea que planteo del agricultor profesional. Queda una posibilidad de focalizar, que es el tema de agricultura activo. Esta es una poderosa palanca. Desgraciadamente, la Comisión no ha planteado una definición muy estricta. Puedo entender las dificultades, sobre todo para medir eso a nivel comunitario, pero mi temor es que ya en la reforma pasada se dejó cierta margen a los Estados miembros y muchos Estados miembros, entre otros España, pues hizo una definición de agricultor activo, en mi opinión, excesivamente generosa y excesivamente abierta. Termino con dos pequeños apuntes. Lo que acabo de plantear afecta al conjunto
de los Estados miembros. Y ahora hay dos pequeños temas que son preguntas para Ricard que pueden afectar a España. Convergencia, uno de ellos, y planes operativos, especialmente de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, el segundo. Muy brevemente. En cuanto a convergencia, el reglamento plantea esa horquilla 130-240. Es verdad que España tiene el tema regiones que facilita mucho las cosas, pero las ayudas por hectárea en esas regiones van desde 80 y pico euros por hectárea hasta, bueno, no digo 1.400 de tabaco porque es una locura, pero bueno, a 500 o 600 euros en regadíos muy intensivos. Mi pregunta para Ricard, bueno, esta convergencia en España puede significar realmente cambios importantes en el tema de ayuda por hectárea, que quizás se pueda corregir con lo del tanto alzado, pero la pregunta que le hago es cómo ve él si se pueda ir a una interpretación más generosa de esa convergencia interna en el caso de España o un periodo de transición largo, ¿cómo lo ves, Ricard? Y la segunda cuestión y última, el tema de los planes operativos. No queda, en mi opinión, no queda muy claro los planes operativos, que han sido, por cierto, un instrumento muy importante para la modernización y la innovación en el sector hortofrutícola español. No queda muy claro cómo queda a nivel de cuantía y dónde y cómo se puede plantear este tema. Y es mi segunda pregunta, Ricard, ¿cómo queda y dónde estaría el presupuesto para los programas máximos? Termino diciendo que, efectivamente, como decía muy bien Rosa, hay muchas incertidumbres, hay muchas puertas abiertas. Quedan muchas reuniones, quedan muchas negociaciones con los Estados miembros dentro del Consejo, en el Parlamento Europeo. No sabemos cómo va a acabar todo esto, es una incógnita, pero lo que sí está claro, en mi opinión, es que es un cambio bastante profundo y que desde luego le deja la pelota a los Estados miembros. Y ya entrando en el Estado miembro nuestro que nos ocupa, que es España, pues no sé realmente si la administración, o las administraciones, mejor dicho, ya no se puede hablar de la administración agraria, sino las administraciones tendrán la sensibilidad suficiente para plantear una serie de temas en ese plan país para el tema de agricultura y alimentación, que sea lo que ese sector necesita. Muchas gracias. Gracias, José María, por ceñirte al tiempo y además es que me lo has facilitado porque ya has adelantado dos preguntas de las que estaban saliendo en el chat. Os iba a proponer, Ricard, de momento con lo que tenemos dos bloques de preguntas. Unas que son más de aclaraciones por tu parte, las dos que lanzaba José María estaban también en el chat, el cómo encajar esa horquilla que propone el reglamento para... Ya me ha anotado el término para la DABIS, la Degressive Area Basic Income Support. Y los programas sectoriales, de hecho nos preguntaban por el chat, más de una persona nos pedían que aclarase el concepto de contribución nacional a las ayudas sectoriales. Leí una o dos cosas puntuales del chat, o puntuales, o que las clasifico como aclaraciones. ¿Habrá reparto por Estado miembro de los 300.000 o de los 293.000 millones de euros de ese apoyo a la renta mínimo obligatorio en los planes? Y otra que subyace también mucho a la intervención de Rosa, en el chat especialmente ha suscitado interés o inquietud el regadío. Tú has afirmado en tu intervención que todo lo que estaba en el periodo actual como medida seguirá estando, pero sin embargo, pues en las lecturas del reglamento pues han identificado esas carencias o no señalar medidas como a las industrias o a las infraestructuras. Te lanzo, Ricard, esa batería de preguntas y luego retomo unas cuantas en las que creo que los tres, no solamente Ricard, Rosa y José María, también tenéis mucho que aportar. Ricard. Bueno, hay muchas dudas y muchas preguntas. Intentaré dar una coherencia a mi respuesta. A ver, en primer lugar, ataco, o sea, respondo a tus preguntas, ¿eh? Ignacio. Vale. No, Sí, por no, favor. Sí. vale. Me limito a tus preguntas, no a todo lo que se ha dicho. De momento, a ver, en primer lugar, en cuanto a la convergencia, que es un tema importante, obviamente, un tema muy importante a nivel de Estado miembro. Aquí se evoluciona desde el modelo actual. De hecho, yo creo que eso es importante tener presente de que aquí tenemos un modelo que ha estado basado hasta ahora con una ayuda a la hectárea,
y que continúa siendo el grueso de la nueva PAC, y la ayuda a la renta continuará siendo la ayuda, una ayuda por superficie. Aquí se hace un cambio importante en el sentido de que el concepto de derechos, tal y como lo conocemos hasta ahora, esto desaparece. Yo creo que es importante que en la primera lección a nivel español, España somos de hecho de los pocos países, y conviene recordarlo, de los pocos países que aún tenemos derechos. El grueso hoy de la Unión Europea, de hecho creo que los derechos solo quedan en 5 países, el grueso de la Unión Europea ha evolucionado hacia ya un modelo pues, de pagos por hectárea no vinculado a derechos. Aquí estamos hablando de que a partir de 2028 el Estado miembro tiene que designar unos grupos, unos territorios, y que a partir de 2028 estos grupos, estos territorios van a tener un montante por hectárea a definir por el Estado miembro. Será, y ahí la horquilla que además que menciona ahí, que menciona pues, José Antonio Gómez Limón, la horquilla de entre los 130 y los 240 es la media a nivel nacional. Eso sí que conviene. Es una media que el Estado miembro tiene que respetar, la media a nivel nacional. Estamos hablando aquí realmente de una agregación muy importante. Aquí básicamente yo creo que es importante también un poco quizás aclarar aclarar también un poco cómo se organizan distintos aspectos, también un poco del policy making europeo, y ahí también respondo a una de tus preguntas. Obviamente los 293.000 millones se van a repartir entre 27. De hecho, existen ya, se han publicado ya los datos de cómo se reparte los 865, esos están ya repartidos, y en los próximos días la Comisión va a publicar el reparto del montante específico limitado como pago mínimo a la renta. Estos 293.700 millones de euros se van a repartir entre los 27. O sea, España tendrá un montante y dentro de unos días sabréis cuánto le toca a España. Dentro de ese montante, que de hecho, como he dicho, aunque se llame ayuda a la renta, no solo la ayuda a la renta, también incluye, pues, con ese montante se pagan también pues, las ayudas agroambientales, las inversiones y muchos otros pagos. Con ese importe, el Estado va a decidir cuál es la parte que va a este nuevo DABIS, este nuevo pago desacoplado, respetando la horquilla que hemos citado y diferenciando, obviamente, estos territorios, estos grupos, en función de sus necesidades concretas. Obviamente, en el caso español, esto implica un cambio importante de modelo, porque el concepto, digamos, de convergencia interna ya no existe. O sea, se da por sentado que, como ya han hecho, de hecho, la mayoría de países, se da por sentado de que ya se ha convergido y, en todo caso, pues habrá una nueva convergencia interna. De hecho, no está prevista en el reglamento tal cual se ha propuesto. Hay un montante que será el establecido. Obviamente, en las negociaciones, en todo el camino que ahora empieza, pues estoy seguro que surgirán pues, mecanismos para facilitar una transición. De hecho, estamos hablando de que a partir del 2018, de hecho, hay un nuevo reparto. Básicamente hay un nuevo reparto de ayudas directas, no basadas en unos derechos y no basadas en unos derechos históricos al respecto, sino basados en unos parámetros que deberían ser objetivos. Y eso es muy importante. Y ahí me gustaría insistir. El Estado miembro va a tener una tarea importante en cuanto a determinar estos grupos. Tienen que estar basados esta diferenciación. Y ahí me gustaría insistir. La diferenciación quiere decir que no todo el mundo necesita tener lo mismo. Ahí, por cierto, coincido totalmente con José María. Una cosa es la degresividad, que ahí se aplica a todo el mundo, es una cosa, y otra cosa es la focalización, es determinar, analizar, discutir dónde los recursos públicos en el sector agrícola son más necesarios. Yo ahí discrepo con algunas de las reflexiones. Yo creo que el modelo que
que se está, el modelo pues, del agricultor profesional se puede apoyar y se pueden encontrar fórmulas dentro de estos agricultores, de estos grupos a determinar, de estos territorios, dentro de esta diferenciación para precisamente abordar las necesidades de lo que José María llama esta clase media. O sea, yo creo que esto es posible, y ahí me gustaría aclarar, y lo repito, el concepto de los que más lo necesitan no es necesariamente el más pequeño. Yo creo que ahí precisamente hay margen para determinar más con una amplia flexibilidad para los Estados miembros cuáles son estos grupos y cómo organizarlos de un modo racional. Obviamente, esto va vinculado, y lo ha contado muy bien José María, a la definición de agricultor activo. Ahí también hay hay una amplia flexibilidad. Ahí hay parámetros, no solo con la definición de agricultor activo, sino con las definiciones que se establecen. Hay elementos importantes, por ejemplo, que yo de hecho no he citado y es muy importante, es la incompatibilidad entre la ayuda DAVIS, el nuevo pago degresivo, por ejemplo, y una pensión, esta incompatibilidad a partir del año 2032. Esto es un cambio muy importante, de hecho es una petición que habíamos oído pues, de amplias partes desde hace muchos años, la necesidad precisamente de transformar el pago directo realmente y darlo precisamente en la línea de los agricultores profesionales que reclamaba José María, y ahí pues uno de los grandes bloques pues ha sido el papel que juegan aquí pues los agricultores que de hecho no son activos o que tienen, bueno, que de hecho que en la práctica pues ya están jubilados, y de ahí pues la ambición que ha tenido la Comisión en proponer esta incompatibilidad con el régimen de pensiones, que por cierto se aplica ya en Francia. En Francia, y de hecho es posible hoy un Estado miembro podría ya, en el actual marco de agricultor, con la actual definición de agricultor activo, podría ya establecer esta incompatibilidad, y en el caso concreto de Francia pues ya se aplica, creo que desde hace un año, y es una demanda que sobre todo desde los sectores pues más jóvenes y dinámicos, y que piden una cierta facilitar el movimiento, pues el movimiento pues de tierras, ¿no? de la liberación de tierras, sobre todo para más jóvenes, pues es una reclamación que pensamos que era muy, muy necesaria. Con todo esto, con esta argumentación, vengo un poco pues a justificar que yo creo que, eso sí, corresponderá al Estado, y efectivamente, ahí pues totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, el Estado miembro pues adquiere un poder muy importante. Eso sí, yo diré, ese poder lo tenía ya. La novedad está en que no tiene, la novedad está en la financiación y en que tiene un margen para determinar el montante final concreto que va a ir a la PAC. Ahí efectivamente está la novedad en cuanto a la situación actual. Ahí sí que me gustaría un poco, y antes de pasar a las frutas y hortalizas, ya vino, hay un tema concreto también importante. A ver, cuando hablamos de focalización es atender las necesidades realmente de los distintos sectores, de las distintas realidades socioeconómicas. Y ahí juega un papel muy importante el pago acoplado. El pago acoplado, que antes no he tenido tiempo de desarrollarlo, el pago asociado, lo dice oficialmente en castellano, el pago asociado lo mantenemos. No solo lo mantenemos, sino que de hecho lo aumentamos, la posibilidad para el Estado miembro aumentarlo. Alguien dirá, bueno, y de hecho sabemos que hay sectores pues más quizás liberales, algunos economistas que nos digan, no, es que deberíamos, esto no es la orientación al mercado, no, pero precisamente porque la situación es la que es, y sobre todo hay un sector que preocupa, que es la ganadería, que es la que requiere más de pagos acoplados que de la ayuda desacoplada por superficie. Pensamos que ahora se ofrece una oportunidad para satisfacer a la ganadería y apoyarla en unos momentos pues complicados también a nivel también de geopolítica, no tanto a nivel concreto. Ahora pues tenemos una coyuntura pues a nivel de precios en algunos sectores ganaderos concretos pues buena, pero sabemos que las cosas pues suben y bajan. Y ahí, por ejemplo, hay cosas nuevas. Me gustaría un poco también animaros pues a ver, por ejemplo, y ahí todo entra en la focalización. Por ejemplo, pues el pago acoplado, por ejemplo, pues para pagar básicamente para los pastos, donde pagar el pago acoplado
por pastos. Esta es una novedad que hemos incorporado, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser por animal el pago acoplado. Y un último elemento también de esta focalización es esta posibilidad de estos mecanismos de apoyo ambiental. Volviendo a lo que decía José María, que me ha gustado, ¿no? Lo de pagar por hacer cosas, ¿no? El pagar pues más allá de dar el dinero pues para que vaya al bolsillo. Precisamente ahí hay un cambio fundamental en el paquete agroambiental, y es este pago de estos planes de transición, que un poco sigue el modelo pues, de las incorporaciones a jóvenes, ¿no? Y pensamos que el medio ambiente hay que abordarlo de un modo general y para hacer cosas, como tú decías, y de ahí que nos parece necesario incluir estos paquetes, donde pues a quien quiera, por ejemplo, pasar pues a un modelo ecológico o una transformación pues hacia un modelo pues más a nivel de agricultura de carbono, pues darle un paquete, ¿no? Un paquete que no es un apoyo a la hectárea anual en función de tu superficie o donde tienes ahí la solicitud cada año. No, oye, le damos un montante y con esto abordas estas necesidades concretas, ¿no? Esto un poco para cerrar un poco el capítulo de la focalización. El caso concreto de las medidas sectoriales es muy claro. Es decir, frutas y hortalizas, las medidas sectoriales del vino, están ahí y van a continuar. Y son, y precisamente, pues son cosas que funcionan y que han funcionado muy bien, y de ahí pues la necesidad de continuar con esta política. Van a ser financiadas. Cuando digo están ahí, no las veréis en el reglamento de la PAC, pero están en la OCM, que es donde estaban antes. Que es donde estaban antes. De hecho, y entiendo que alguien, pues a veces ahí mirando entre reglamentos, pues a lo mejor a veces pierde por ahí, ha habido ahí un cierto juego de movimientos entre reglamentos en las ayudas sectoriales. Las ayudas sectoriales, pues frutas, hortalizas y vino, van a continuar siendo, van a continuar, de hecho van a estar en el plan nacional. La diferencia es la definición ex ante de la financiación. En el caso del vino o de la apicultura teníamos antes, teníamos un ring fenced, un montante ya prefijado para España, para vino o para la apicultura. Esto ahora cambia. De hecho, el Estado miembro lo va a determinar dentro de su sobre nacional. Y en el caso de frutas y hortalizas, de hecho, ahí el cambio, digamos, es mayor porque no estaba, o sea, frutas y hortalizas se paga, estaba en el plan, está en el PPAC actual, está ahí, pero la financiación venía directamente de Bruselas, no había un sobre predeterminado, y ahora pues esto se va a financiar con la parte que tiene el Estado miembro, se va a financiar con el montante que tiene el Estado miembro. Nosotros pensamos que este cambio en el mecanismo de financiación no tiene por qué, si se organiza bien y si el Estado pues lo organiza adecuadamente, no tiene por qué cambiar la dinámica actual, y no tiene por qué contribuir negativamente a lo que funciona. Básicamente aquí el cambio es que en el caso de frutas y hortalizas, de hecho, o sea, ahora no sabes cuánto te toca a cada país ex ante. En el futuro, pues bueno, tendrá que haber una previsión de cuánto más o menos el país o el Estado va a gastar en este sector concreto. Ahí también me gustaría decir, cuando hablemos del nuevo plan, este plan no hay que verlo es decir, responde a los parámetros del actual PPAC, pero es más flexible. ¿Qué quiere decir cuando es más flexible? Es que hoy tenemos estas rigideces de los pilares, donde pues bueno, hay unos montantes unitarios, hay unas tablas financieras muy rígidas. A la mínima que hay un cambio, pues se tiene que notificar a Bruselas. Bruselas tiene que aceptar el cambio del plan. En el futuro habrá mucha más flexibilidad para el Estado miembro a cambiar el plan sin necesidad de que Bruselas tenga que aceptar la modificación. Eso creo que es importante, porque precisamente para garantizar esta flexibilidad, que este año este sector requiere más apoyo o este otro, y hay situaciones concretas de crisis, pues ahí hay una flexibilidad que pensamos que es importante. Ahí también me gustaría mencionar, precisamente en el contexto concreto sectorial y de crisis, ya he citado el fondo de el fondo de gestión de crisis, donde ahí se duplican los fondos de crisis. Esos fondos, eso sí, son para crisis de mercado, y el resto que está en el plan, conviene tener presente
que va a poder financiar lo que sean crisis pues, concretas de sequía, como ya pasa hoy, como ya pasa hoy. De hecho, tenemos en el paquete de simplificación estas medidas nuevas para atender situaciones pues, de sequías o de catástrofes que desgraciadamente pues nos atañen. Ahí hay un aspecto concreto y que sé que en los debates pues, a veces se generan incomprensiones o a veces, pues, bueno, fruto de la incertidumbre, la cual pues es muy normal. Hay una cosa importante y es que una cuarta parte del nuevo plan, un 25%, se deja aparte para posibles crisis, pero esta cuantificación de este 25% no incorpora, no tiene por qué tener, no tiene en cuenta el montante ya reservado para la PAC. Yo creo que esto es importante tenerlo presente, que cuando se hable, ¿no? Y os dirán y oiréis, ¿no? Que un 25% del plan se reserva para crisis, es un 25% sin la parte ya asegurada para esta renta agraria. Y lo mismo sucede también. Perdona, que si no, no os va a quedar tiempo para otra ronda. De estas preguntas, dos cosas muy puntuales. Has hablado de las intervenciones sectoriales que serán cofinanciadas por el Estado miembro, nos confirmas ahí, y regadíos, industria, apoyo a la industria agroalimentaria, esas cosas que en unas primeras lecturas estamos echando en falta en el reglamento. ¿Qué nos puedes decir? No, a ver, aquí tenemos que hacernos la idea de que lo que no es estrictamente agrícola, se aplican el resto de normas a los otros fondos. La industria alimentaria está ahí, y las infraestructuras están ahí, o sea, no os preocupéis. Está todo ahí, está todo ahí. Lo que no está todo ahí pasa que queda cubierto con las reglas generales que se aplican a todo el resto de las intervenciones que va a haber en estos planes, pero están ahí sin ninguna duda. Una cosa importante, y esto te queda, me gusta, quiero que quede claro, todas las medidas, aunque no estén ahí citadas explícitamente, están ahí cubiertas. Una cosa importante es el tema de la inclusión de lo que es o el alcance de lo que esto era una slide, una diapositiva que han enseñado de lo que serían el tema de la condicionalidad a nivel de Estado de Derecho, de respeto de derechos humanos, de Carta Europea de Derechos Fundamentales, porque en el nuevo presupuesto europeo Europa va a ser mucho más estricta en cuanto a la utilización, en cuanto al respeto del Estado de Derecho, y los derechos fundamentales, y de hecho cuando haya un incumplimiento de determinadas normas, la Unión Europea no va a financiar al Estado miembro. Pero hay un mecanismo precisamente establecido, predefinido, para que en casos hipotéticos en que no haya, en que se aplicaran estas disposiciones, los pagos a los beneficiarios van a continuar llevándose a cabo. Básicamente, y esto me gustaría aclararlo, todo lo que afecta a Estado de Derecho, Rule of Law, afecta a la relación Estado-Unión Europea. No afecta al beneficiario, que tendrá garantizado el cash flow de todas sus ayudas. Ricard, perdona la insistencia. Programas sectoriales cofinanciados. Sí. Vale. Sí. Perdona. Estamos en vísperas de Fruita Trades, es importante. Hoy, Sí. como os decía, hay muchísimas preguntas en el chat. Lo que os voy a lanzar es 4 temas en los que hay preguntas, cabe pregunta directa a Ricard, pero os los lanzo. Os abro un turno de 2-3 minutos para los tres y de lo que queráis opinar. Un primer tema, y son cosas que en cierto modo han salido. ¿Hasta qué punto esto pone en riesgo el carácter comunitario de la política común? Alguien decía por ahí, bueno, con tanta flexibilidad, ¿para qué pasar por Bruselas? Un segundo tema es, ¿qué esperáis del proceso? O sea, ahora mismo está lanzada la propuesta. ¿Qué esperáis en cuanto a posibilidades de modificar la cuantía del marco financiero, tiempos que esperáis, reacciones del Parlamento, etcétera? Una tercera idea, aunque ya hemos hablado mucho de degresividad, pero se salía en el chat, se preguntaba por estudio de impacto, por qué estas cantidades, cómo, pues si queréis valorar estas cantidades en las que empieza a aplicarse. Y la cuarta es cómo queda
el cambio de la arquitectura verde con una concreción que es también, y está muy para ti, Ricard, si nos puedes decir cuáles serían los criterios para cuantificar ese 43% de contribución ambiental de los planes. Si quieres, Ricard, como paso a Rosa, José María y cerramos contigo. Rosa, por favor. Sí, pues muchas gracias. A ver, en cuanto al riesgo de pérdida, ya lo comentaba antes, ¿no? De que ese marco supranacional esté debilitado, yo creo que sí, que precisamente la flexibilidad, Ricard ha identificado algunos aspectos que pueden ser positivos de la flexibilidad, pero yo creo que en fin, que es un riesgo demasiado importante en momentos muy complejos como los que estamos viviendo, el que la PAC no deje de ser, pero sí sea una política un poco menos común. En cuanto al proceso, bueno, para allá Ricard dirá, a mí me preocupa también el proceso, no solo a nivel europeo, sino, bueno, conocemos, ¿no?, las dificultades de la negociación después dentro del Estado miembro y creo que, en fin, que puede ser complejo todo ese espacio abierto, ¿no?, que se da a cuestiones que creo que son clave para garantizar el futuro del sector. Creo que las medidas estén todas, tampoco tranquiliza, porque que las medidas estén no garantiza que sean financiadas, ¿no? Porque al final va a depender, ¿no?, de la voluntad del Estado miembro, el priorizar una frente a otras y en fin, y ahí pues el sector agrario va a competir con otras prioridades y creo que también es un riesgo importante. Entonces, bueno, creo que el cambio de enfoque está, el giro es muy importante, muchas cosas por definir a nivel europeo, pero también a nivel nacional en su momento, cuando toque y no sé, ojalá todos seamos conscientes de lo que nos jugamos, ¿no?, con esta política, con este sector, una política que necesita presupuesto. Yo creo que el presupuesto que ahora mismo está sobre la mesa es insuficiente para abordar todas las necesidades que se requieren y bueno, y ojalá en las decisiones que se vayan tomando y en la negociación, pues no se pierda de vista, ¿no?, el carácter estratégico del sector, la importancia de garantizar la alimentación en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Y bueno, pues esperemos mucho sentido común en aquellos que tienen que tomar decisiones. Gracias. Gracias, Rosa. José María. Bueno, me ha gustado mucho algunas de las respuestas de Ricard. Por ejemplo, en el tema de la focalización, ¿no?, cuando decía que él cree que sí se puede recuperar esa idea de centrar en esa clase media de profesionales. También muchas respuestas de si tal o cual partida que antes estaba clara dónde estaba y cómo se financiaba, ahora no está clara, pero él nos aclara, y valga la redundancia, que sí que está, lo cual por un lado efectivamente tranquiliza. Estoy hablando pues de temas, como decía Nacho, regadío, industrias agroalimentarias que antes estaban en el segundo pilar o algunas cosas de desarrollo rural, ahora están, aunque fuera. Claro, todo esto me lleva a una conclusión que es un poco lo que sobrevuela sobre todo el debate de hoy, y es que, bueno, ahora mismo la PAC es una especie de caja negra donde todo es posible, o no todo, pero casi todo es posible, pero dependerá de lo que pase en cada Estado miembro. Y francamente, yo no me gustaría estar en la piel del ministro de Agricultura de España, ¿no? Lo digo con todo cariño hacia Luis Planas. Realmente el reto que se le viene al Ministerio de Agricultura a la hora de plantear cómo conseguir de alguna forma el equilibrio y cómo encajar todas las piezas de lo que está, de lo que no está, de lo que está dentro de la PAC o lo que está fuera de la PAC, pero es PAC en el fondo o puede ayudar a la PAC. Se habla de que se ha simplificado. Por un lado estoy de acuerdo, sobre todo creo que la palabra flexibilidad es cierta, creo que eso da una cierta flexibilidad,
pero al mismo tiempo creo que complica mucho el papel de los Estados miembros y en concreto los responsables de agricultura de cada Estado miembro tendrán que batirse el cobre con el resto de administraciones de su país para ver cómo queda todo, no sé, la verdad. Ahora mismo, vale, casi todo es posible y hay muchas cosas que se pueden hacer y pues son interesantes, pero no sé cómo quedará en cada país. Ahí habrá unas situaciones de conflictividad, de discusión entre ministerios compleja y bueno, los agricultores por un lado protestando, supongo, por otro lado otros sectores también planteando la necesidad de fondos para temas de innovación en general o de infraestructuras del país y de muchas cosas en las regiones desfavorecidas o otros muchos temas. En fin, como digo, no me gustaría estar en la piel del ministro de Agricultura, nada más. Gracias, José María. Pues nos quedan 3 minutos. Podemos coger alguno más. 5 minutos, Ricard, de todo lo que queda por ahí y que tenías que decir. Podríamos, Elige, te pediría dos cosas, sobre todo porque creo que tú nos puedes aclarar mucho ahí. ¿Qué expectativas tenéis en Diagri de los tiempos? Si van a ser los tiempos que habitualmente conocemos de anteriores reformas o si esperáis algo distinto. Y luego algún comentario sobre esta reflexión sobre la mayor o menor ambición ambiental y cómo se contabilizaría esa contribución, cuál es la postura o la línea de DJ Agri en torno a este cambio de la arquitectura ambiental. Gracias, Ricard. mire, empezaré quizás con el tema ambiental y después me voy un poco pues ya al horizonte político. En cuanto al tema ambiental, este 43%, hay una tabla que de hecho forma parte del nuevo reglamento de performance. Esto es un tema también que para los que estáis acostumbrados pues a manejar reglamentos europeos, pues aquí hay un cambio. Todo lo que son indicadores, parámetros, pues así de este tipo técnico, están en un reglamento horizontal para todos los fondos europeos. Y ahí veréis los indicadores que son en línea general los que más o menos hemos tenido hasta el momento. En este reglamento que se llama de la performance, creo que en español lo llamamos el rendimiento, ¿no? En este reglamento concreto de rendimiento existe una tabla donde básicamente cada instrumento tiene una computación en cuanto a cómo para contribuir para este 43%. Y por ejemplo, la ayuda básica, el nuevo DAVIS, la nueva ayuda decreciente, la nueva ayuda por superficie decreciente, pues va a contar en un 40%, o sea, lo que un país dedique pues, a esta ayuda concreta, un 40% va a contar para la satisfacción del 43% de temas ambientales. ¿Y por qué un 40%? Pues porque los agricultores, aunque no hay condicionalidad como la conocemos hasta ahora, sí que hay unos mínimos de parámetros ambientales a respetar, ¿no? Entonces, cada medida tiene una contribución. Obviamente las agroambientales pues en un 100 van a contribuir en un 100% y otras pues en un 40% y ahí se va a llegar al 43%, que insisto, es a nivel de plan. Eso sí, la PAC, teniendo en cuenta pues la importancia de la PAC, pues bueno, juega un papel importante. Ahí pensamos que no va a ser complicado, satisfacer este mínimo. Eso sí, en cuanto a la ambición ambiental, hay una novedad importante y es que hay una lista de medidas que todos los estados tienen, son las llamadas zonas prioritarias. Una serie de medidas concretas, de temas que todos los estados tienen que abordar. Y esta lista incorpora, pues, por ejemplo, medidas de mitigación del cambio climático, de adaptación al cambio climático, gestión de agua, agricultura ecológica. Hay una lista que, en cierto modo, va a prefigurar ya lo que todos los estados tienen que hacer en el ámbito ambiental, en lo que van a ser las nuevas medidas ambientales que, como he dicho, incorporan tanto lo que hoy serían ecoesquemas y lo que hoy son las medidas de segundo pilar. Esto en cuanto a la arquitectura, a la nueva arquitectura verde. En cuanto, y ahí pues ya voy a ir cerrando, en cuanto al horizonte político. Esto es una propuesta y, como todos sabéis muy bien, pues bueno, como dice el derecho comunitario, pues la Comisión propone y el Parlamento y el Consejo disponen. Y pues bueno, la Comisión ha sacado una propuesta que gustará pues más o menos y ahora corresponde, pues como en toda propuesta, a los colegisladores a decidir al respecto. Tanto en cuanto a la arquitectura general, cuanto a los aspectos concretos,
Y también en cuanto al presupuesto. En cuanto al presupuesto, pues ahora, pues bueno, ahora corresponde, tenemos una presidencia danesa que está muy activa. De hecho, las negociaciones del Consejo han empezado ya. Lo primero que, como en todos en todas las reformas se aborda, es el presupuesto, ¿no? Y esperemos que, de hecho, la idea es, no en esta presidencia, pero el próximo año 2026, cuanto antes, tendremos ya, esperamos tener ya propuestas de lo que sería la negotiation box a nivel financiero, ¿no? Y ahí, pues, lo lógico, como en todas las secuencias de todos los ciclos europeos, pues habrá el acuerdo financiero global y a partir de ahí se van a ir desglosando los distintos ámbitos sectoriales. A nivel de tiempo, nosotros somos ambiciosos, la propia ambición, pues bueno, yo creo que un poco, algunos de vosotros, si en abril os hubieran dicho si la comisión sacaría una propuesta en julio, pues a lo mejor no os lo hubierais creído. Como habréis visto, pues en Europa, fruto de la situación, que es la que es, geopolítica, pues los tiempos se están acelerando en muchos ámbitos. De ahí que la propia comisión ha acelerado estos trabajos este propio año. Y tenemos la impresión que a nivel de Consejo de Ministros, a nivel de Consejo, pues se van a ir acelerando los tiempos. Obviamente esto implica una gran negociación el próximo año, el año 2026, para poder llegar a un acuerdo cuanto antes 2026. Consejo, Parlamento por el otro lado. Parlamento sabemos pues que también hay dudas al respecto. Veremos pues la dinámica política cómo funciona y obviamente en paralelo tendrán que empezar las negociaciones internas como en todos los Estados miembros para preparar estos planes. Nosotros en este momento somos optimistas y pensamos que hay que trabajar para que esta nueva PAC pueda estar en vigor el año 2028. Si por lo que fuera pues se atrasan, pues bueno, como hemos hecho en todas las anteriores reformas, pues habrá 2 o el tiempo que sea necesario para una transición. Eso sí, pensamos, y ahí me gustaría también ser muy, muy claro, pensamos que hay unas urgencias en cuanto a flexibilidad en el presupuesto europeo, en cuanto a gestión de unas crisis que tenemos que abordar de un modo muy urgente, y de ahí que tenemos la impresión de que lo que es la negociación de estos presupuestos se va a acelerar. El presupuesto, y de hecho lo decía por ahí en el chat, veo a Pedro Medina, ¿no? Preguntaba, ¿puedes confirmar que no hay recorte? El comisario lo ha dicho, como lo he dicho yo. No hay recorte porque hay un mínimo y este mínimo se va a aumentar con los más de 400.000 millones que hay a disposición de todas las políticas. No hay recorte. Eso sí, si los 27 gobiernos elegidos por los ciudadanos europeos consideran que pueden meter más dinero en el presupuesto europeo y pueden aumentar el presupuesto disponible para los futuros planes, pues será bienvenido, y ahí podremos obviamente pues ser todos mucho más ambiciosos. Pero bueno, en todo caso el debate político empieza ahí, y nosotros pensamos que bueno, que es normal que haya incertidumbre. En todas las reformas hay incertidumbres. Aquí hay, y coincido con José María, es cierto que hay una incertidumbre añadida en cuanto a la organización del paquete financiero que no habíamos vivido hasta el presente, pero pensamos también que hay unas garantías establecidas bastante potentes para garantizar que la PAC pueda continuar y que podamos tener pues una PAC fuerte y adaptada a los retos que tiene nuestro sector agrícola. Pues gracias, Ricard. Estamos ya 5 minutos por encima de la hora, y ha bajado un poquito el número de participantes, aunque seguimos en números muy altos, y quiero cerrar ya aquí el webinario. En primer lugar, agradeciéndoos de nuevo, Ricard, Rosa, José María, la participación. Creo que no era fácil abordar tantas novedades y además tener algún debate de fondo en hora y media. Hay cosas que se han quedado, pero creo que se han aclarado y clarificado muchos aspectos, y en este sentido os agradezco vuestras intervenciones y vuestro tiempo, y os pido perdón por no haberos podido dar todo el tiempo que queríais. Igual que a todos los asistentes, he tratado de reflejar la gran mayoría de las preguntas por bloques que salían, las que veía que eran más repetidas, pero se habrán quedado. Insisto en que el jueves por la tarde tenemos un segundo webinar de este ciclo, y que mantendremos el debate abierto en Plataforma Tierra según vayamos teniendo novedades. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes, muchas gracias, muy Adiós. interesante. Gracias, chao. Hasta luego.